ustedes que todos nos podemos sumar al dolor y a las muestras de rechazo mañana a las 12 de mediodía en todos los ayuntamientos de España. Hay convocadas diferentes concentraciones, al menos un minuto de silencio para recordar a las víctimas y para mostrar nuestro rechazo por el terrorismo. Una convocatoria unánime a las 12 del mediodía este martes en absolutamente todos los ayuntamientos de España. Por lo tanto, ya saben que si pueden, tienen ahí una cita. Dicho esto, vamos a intentar cambiar el tono y saludar a Olaya López. Olaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María, compañera de vestuario hoy. Bueno, ni que decir tiene que no nos hemos puesto de acuerdo hoy en ir a juego, no ya entre nosotras, sino con los sillones que tienes de plato abierto, pero cierto es que nos ha salido redondo, Olaya. Lo intentamos en Luca Zafata y no nos sale tan bien como en esta ocasión. La primavera que la sangre altera, estamos igualmente alteradas. Dicho esto, tengo un par de regalitos yo para Olaya López, porque antes de empezar la sección Vigo Abierto tengo dos cosas que tranquilamente podrían entrar en tu sección, porque Olaya ya lo saben, busca siempre Vigo en cualquier parte del mundo y nosotros ya lo saben, lo hemos encontrado en Nueva York. Llevo una semana guardándome estas imágenes para poner en esta sección, o al menos el día que venga Olaya. Son las imágenes de esas gaitas de Vigo circulando y tocando por la Gran Manzana. En el Día de San Patricio, que ya saben ustedes que se celebra siempre, es el día grande de Nueva York. Son la banda Xaraval de aquí de Vigo y el grupo de baile Lembranzas Galegas, que ya están de vuelta, ya han regresado, pero que ya los ven protagonizaban este paseo incluso con la interpretación de God Bless America. Se atrevieron con este que es casi el himno nacional americano cuando pasaban por el atril donde estaban las autoridades. Imagínense ustedes a todos esos emigrantes vigueses y gallegos que viven en Nueva York. La emoción se nos pone a nosotros la piel de gallina viéndolo desde aquí, cuando veían a sus gaitas, a la gente de su tierra, a la música de su tierra y su cultura desfilando por la Gran Manzana de Nueva York. Olaya, ahí es nada. Buah, qué maravilla, se me están poniendo a mí los pelos de punta, aparte las gaitas, con lo bien que suenan, qué bonito, me encanta. Bueno, este es el primer regalo para todos ustedes, pero también para Olaya, que sé que ella siempre busca a los vigueses allí donde estén. El segundo regalo es para ti, para Dinoseto, porque tenemos un tráiler no oficial, no lo colgaba Dinoseto, pero sí nos aparecía en YouTube. En este caso es una producción, se lo diré porque lo tengo apuntado, de Xion Mart, en el que, bueno, nos trae el futuro de Dinoseto. Lo vemos. Después de muchos años de investigación, por fin lo hemos conseguido. Se nos ha abierto un mundo nuevo. Hemos creado el primer híbrido entre dinosaurio y planta. ¿Habéis creado un dinoseto? ¿Qué miras? No es una buena idea. ¿Cómo ha podido escapar? Quizás sea un seto enredadera o algo así. ¡Dinoseto ha escapado! Hola. Tiene que estar cerca. Dejadme. Dinoseto ha empezado a subir vídeos a YouTube. Emplazad a princesa. Hay que detenerlo. Yo lo traeré. Se escapa. ¡No puedes detenerlo! Lo dejaré sin agua. Vuelvo a Rosalía.
encanta. Alucinante esta producción, tremendas las imágenes de Vigo que se ven en este tráiler y el futuro de Dinoseto, que todos creíamos que iba a ser ese huevo, ese hijo, y resulta que es que va a cambiar y se va a ir de nuevo de Puerto del Sol a Rosalía. A Rosalía y a Gondomar, por lo que he oído, porque también el alcalde, como regala huevos, si solo le quedan 2 años para incubar, pues también lo regala, para poblar de dinosetos toda el área metropolitana. Bueno, te ha gustado, ¿no? Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, dicho esto, y una vez teniendo ya Olaya contenta, nos vamos con Vigo Abierto. Empezamos sección y Olaya se me desmelena. ¿De qué vamos a hablar hoy, Olaya? Pues vamos a hablar casualmente de que es nuestro aniversario. No sé si saben ustedes que más o menos por estas fechas el año pasado empezábamos con esta misma chaqueta, porque me ha traído suerte. Vigo Abierto, esta sección maravillosa, y nos han querido felicitar unos espectadores del programa, muy fans ellos, que estaban ayer en Samil y nos han enviado esta foto que vais a ver a continuación para desearnos, pues aparte de esas impresionantes vistas. ¡Anda, qué chula! Impresionante, ¿verdad? Pues eso es Vigo, sin retoque, sin filtros, han avisado para darnos pues la enhorabuena por este año que llevamos en Vigo Abierto. Y ustedes pueden colaborar mandando lo que quieran. Esta ha sido solo una, pero hay muchísimas más opciones, vídeos, cosas del Dinoseto, que por cierto te voy a contar una cosa, que hay diseño de camiseta para Reconquista del Dinoseto. Hay huevo medio roto Dinoseto. Ya la traeré otro día para que la veáis. Seguro que me la compro para estas fiestas, lo tengo muy claro. Bueno, dicho esto, felicidades, Olaya, por ese aniversario. Encantados de tenerte aquí. Parece que te tenemos de siempre porque eres ya como parte de la familia de Localia. Gracias, que me hago notar. Llego aquí y revoluciono todo. ¿No? Y vídeos, no hay no sé qué, Lola, pobre. Y así estamos, un año más. El año que viene lo volveremos a celebrar. Y lo que yo les quería traer a continuación no solamente es esta imagen, sino una de las cosas que más me llamó la atención, porque estamos acostumbrados a pasar todos por ella, pero pocos nos paramos a pensar qué es. Les voy a traer este vídeo que viene siendo el kiosco que nosotros conocemos en la Puerta del Sol. Yo creo que una de las edificaciones más pequeñitas en miniatura, ahora que se lleva la miniatura, pero más bonitas que tenemos en Vigo. Lo encontramos en la Puerta del Sol, justito al lado del Dinoseto. Pueden verlo mientras hablo dentro de un ratito. Es la administración, porque empezó siendo, y María, no sé si lo sabes, el primer kiosco de prensa de todo Vigo en la Puerta del Sol. No tenía ni idea, pero sí es cierto que es una construcción, por pequeña, que siempre me ha llamado la atención. Pues es un anexo al curioso y mítico edificio Ledo, que es de estas construcciones que nosotros tenemos muy abundantes y preciosas en el centro de Vigo, y está puesto en el año 1922. Sirve como antesala de una especie de patio que pues da un respiradero entre los dos edificios, y es uno de los puntos más impresionantes, a mí me parece, de Vigo, que poco hemos sacado en este programa, y ahora que se lleva la miniatura, pues descubriendo estos rincones secretos. Y el señor que estaba ahí dentro, que lo podíamos ver, es Juan, que antes llevaba otro establecimiento histórico, como era el estanco que estaba en la calle del Príncipe. Y hace 6 años reconvirtió en este negocio, se lo quedó para él y absorbió un poquito de esa historia. Y decía, pues yo paso de negocio histórico a edificio histórico. Así que me encanta pues traer este detallito que se comentó mucho en las redes, en Tú no eres de Vigo, sí, y para traer un poquito más de historia al programa. Bueno, Olaya siempre nos trae historia y siempre nos trae otra visión de las cosas. Nosotros estamos acostumbrados, ya no solo en este programa, sino sobre todo en informativos, tanto aquí en Localia Vigo como en Radio Vigo, a hablar del sector naval, sobre todo en los últimos años, a raíz de la crisis, a raíz del tax list, de las últimas sentencias europeas. Siempre hablamos del sector naval en término económico y últimamente muy poco, la verdad, en positivo debido a la caída de la carga de trabajo. Sin embargo, el sector naval es en Vigo ya casi también como la imagen de un estilo de vida, de una cultura, de un sector y una industria que ha alimentado y ha cargado a las espaldas de él a muchos ciudadanos vigueses. Y precisamente, Olaya, lo que nos tienes que traer o nos quieres traer hoy es esa visión del naval, el naval por dentro, cómo se vivía, sobre todo en los años dorados del naval, dentro de un astillero.
Efectivamente, porque todos hemos pasado por barreras en Vigo, todos hemos sabido lo que es un atasco a las 2:30, 3 de la tarde, y sobre todo los que pasamos cerca del puerto, como mi abuelo todos estos años, y nos paramos a pensar y decimos, realmente lo oímos hablar todos los días prácticamente de él, pero no conocemos nada de su historia. Y yo me he querido meter un poco en el grupo, como siempre, de Túneles de Vigo Sí, y me he encontrado pues a un delineante mecánico que trabajó en barreras durante muchísimos años. Él, no hace falta que lo presente porque ya lo voy a presentar en la entrevista que le hice, pero es un auténtico cielo de hombre. Les voy a traer solo el primer capítulo de esta fase de su vida, porque les contaré anécdotas de él seguramente la semana que viene. Sin más dilación, para saber cómo es este hombre, Fernando González de León, aquí tengo la presentación. Pues como ustedes ya saben, nos encontramos en Vigo Abierto. ¿Y Vigo Abierto qué significa? Que nos trasladamos incluso hasta el salón de su casa para conocer la historia de Vigo a través, como siempre he dicho, de las personas que forman parte de nuestra historia, pero que no son populares, conocidas, etc. Esas personas de a pie con las que nos cruzamos todos los días y de las que no sabemos su historia, pero que seguramente será muy interesante, como el invitado que tenemos hoy, ¿verdad, Fernando? Él es Fernando González de León, para quien no lo sepa, es un miembro muy activo del grupo Túneles de Vigo Sí, pero es que además, viendo su expediente, él trabajó como delincuente en el naval durante toda su vida, primero en una empresa muy conocida como es Barreras, de la que hablaremos hoy, y después pues, en otro tipo de menesteres hasta que se jubiló, pero siempre ligado a la empresa del naval. Fernando González de León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntame, yo quiero hablar de Barreras, porque nos conocimos y enseguida me mostraste una visión de Barreras desde dentro que yo no tenía ni idea. ¿Tú cuándo comenzaste a trabajar en Barreras? Pues mira, yo en Barreras el 4 de febrero del 72. Muy marcado a fuego, ¿eh? Me acordaré toda la vida. Mi padre le llega en el Faro de Vigo que Barreras que iba a hacer unas oposiciones para diferentes puestos y diferentes trabajos. Necesité la categoría de delineante, me aprobé y entré en Barreras. Y me acordaré también siempre que mi primer sueldo en Barreras fue de 6.548 pesos. Que hoy nos parece nada, pero que en aquella época era un sueldo. Exactamente, un sueldo pues, ni mucho ni poco, normal para lo que se ganaba de sueldo. Cuando tú entraste en Barreras, ¿cuántos trabajadores había? Cuando yo entré en Barreras éramos casi unos 2.500. Pero tú entraste en el 72, justo pillando unos años muy complicados en la economía. Ahí, por ahí, exactamente. Yo entré en el 72, y como yo, pues, muchos compañeros. Pero claro, en el 72 fue cuando empezaron en Vigo precisamente lo que nosotros le llamamos las guerrillas. Anduvimos muchas veces a palos con la Policía Nacional. La razón pues, era que ese carnaval en general se puso en pie por sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro miedo, claro, a los que estaban en pruebas, digamos, teníamos dos miedos. Uno, pues si nos echaban por ir a las manifestaciones y otro porque teníamos que ir, porque todo Barreras cerraba. O salíais a protestar o os quedabais sin nada. Exactamente. Pero estamos hablando de un contexto social de finales del franquismo, una policía mucho más agresiva, opresora, una libertad de expresión mucho más coartada. Bueno, ya conocemos un poco más al personaje que nos va a trasladar o que nos está trasladando al interior de Barreras, de ese astillero hace décadas, en el mejor y peor momento también, ¿no?, del sector naval. Es que es increíble porque este hombre, aunque no ha trabajado 30, 40 años en Barreras, sí trabajó pues casi 20 años en los que le dio tiempo a ver la evolución de lo mejor de Barreras y de lo peor. Nos decía, en comparación con esto que nos comentaba, de un poquito el movimiento obrero que surgió en Vigo en esa época, la reivindicación, los derechos, los piquetes, esas acciones un poquito más reivindicativas, que llevó a muchos palos de la policía, pero que también sirvió para que ellos ganaran muchísimos derechos y pudieran defenderse como trabajadores. Pero es que además, como trabajadores, él también nos contaba, dentro de cámara, pero en una entrevista tan larga que sería imposible meterla aquí dentro con todo nuestro cariño, que eso era una familia. No era simplemente una empresa, era una familia de casi 2.000 personas que entraban todos los días, que incluso ya no se sabes, pero los serenos, los que hacían pues las labores de vigilancia, vivían allí dentro. Las señoras de la limpieza
limpieza no era una empresa externa como se suele hacer ahora, eran contratadas en nómina por la propia Barreras, y que él pidió una excedencia de 2 años para irse a trabajar por esta inestabilidad que comentaba a otro sitio y ver si funcionaba, pero a pesar de la inestabilidad, él no era capaz de comerse su bocadillo solo y cambiarlo por esa hora o esa hora y media que compartía con sus compañeros en el comedor, las vivencias, el Celta, la historia de Vigo, que decirte, es tan entrañable que te hace ver que era un mundo dentro de la propia Barreras, de la propia industria que nosotros estamos acostumbrados a ver pues, en los medios de comunicación, más politizada, y me pareció una visión preciosa por parte de este hombre. ¿Y qué más te contó? Me contó muchísimas cosas de las que yo me voy a hacer un lío. Ahora mismo, yo en honor a María, porque sé que está aquí y que adora Porriño, les voy a contar así por encima, aunque lo voy a aclarar en el vídeo durante la explicación. Barreras tenía una parte de la empresa, era dedicada a motores, como bien este hombre Espera, ha voy a dicho. interrumpir. Yo por eso le hacía puntos suspensivos, porque quería que siguiera ella, porque me está intrigando muchísimo el nombre del archivo que trae a continuación, como se llama la siguiente parte de la entrevista, que era Barreras Porriño. Pero lo que no sabía yo era que era en homenaje a mí. Sí, como tú siempre estás diciendo Vigo abierto, pero yo soy de Porriño, ¿quieres reivindicar Porriño? Pues yo te traigo un pedacito de Porriño. Bien, de así me Porriño, gusta. mi amor, para ti. Ay, te quiero. El caso es que resulta que Barreras tenía pues una sección muy importante, que eran casi 250 trabajadores dedicados en exclusiva a la producción de motores. Como ustedes saben, pues el matrimonio Barreras Masó se empezó dedicando a la salazón, pero poco a poco fuimos firmando esos motores de vapor con marca Vigo, nunca mejor dicho, y eso evolucionó tanto que los alemanes, muy listos ellos, dijeron aquí tenemos que meter un poquito de cizaña, y se fueron a Porriño, y con Porriño se llevaron, aparte de estos delineantes, aparte de estos trabajadores que se dedicaban a los motores, y con ellos a Fernando González de León, y ese tiempo, aunque breve, nos lo va a contar en este pedacito de entrevista. Yo pertenecía a la fábrica de motores. Los alemanes y Barreras decidieron hacer una fábrica exclusivamente de motores. Por el volumen de trabajo que había en aquella época, decidieron instalar en Porriño, me habías contado. En Porriño, exactamente. Se llamaba MBD. M Motores, B Barreras, D Deuz. Cuando se juntaron las dos Alemanias... Contexto 89-90, la reunificación alemana. Exactamente. Entonces, había que darle trabajo a los alemanes. Me estoy hablando de la fábrica alemana. En Alemania. Entonces cerró esa fábrica MWM y le puso ese nombre a la de Porriño. Motores MWM. De los 250 que éramos en motores, los alemanes dijeron que ellos más o menos les llegaba con 150. Entonces, como te digo, yo, hicieron una criba. Yo entre ellos nos mandaron para Porriño, y otros los cambiaron bien de puesto de trabajo, jubilaciones anticipadas, incentivadas y patatín. Lo que está pasando ahora mismo casi. Exactamente. Eso fue en el año 86. La empresa iba muy bien. Hubo un tiempo que estuvo considerada la mejor empresa de Europa, y para sorpresa nuestra, los alemanes ya empezaron los rumores de que la iba a cerrar, porque había que darle trabajo a los alemanes. Claro, cuando se unificaron las dos Alemanias, los que pretendían era darle trabajo a esa gente que absorbía. En vez de regalarle la empresa a los alemanes, pues simbólicamente le dieron la empresa a una peseta, que de aquí les eran pesetas, la acción. Nos enteramos de que la cosa ya empezaba a complicarse, porque de aquellas los egipcios querían derrotar, o sea, todos los barcos que navegaban por el Nilo querían ponerle motores MWM. Los que fabricabais en Porriño. Exactamente, y como comprenderán, pues era una carga de trabajo bastante buena. La dirección alemana, pero en Alemania, decían que no, que Porriño estaba saturado de trabajo, cosa que era mentira. Por la cual ya empezamos a notar que aquí huele a chamusquina. En el 31 de diciembre, o sea, fin de año del 91, nos mandaron
a los 150 a la calle. Pero, mejor dicho, a más gente, porque me daba decirte que fuimos 150 de Barreras, pero después hubo un tiempo que cogieron a 70 y tantas personas más. O sea, 230 personas que cuando terminó Porriño se fueron a la calle. Porque la crisis no es cosa de ahora, porque ha habido momentos económicos muy duros y momentos sociales muy duros a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra historia, y se emocionaba por lo que veíamos ahora al recordar esas 250 personas con 250 familias que de repente, sin más, se veían en la calle. Se veían en la calle, suerte que decía él, suerte que tuvimos que como en ese momento el INI, o sea, el Barreras pertenecía al INI, le dieron 2 años y medio de paro en los que pudieron pues intentar buscarse la vida, que normalmente eran 2 años, y hoy vete tú a saber si nosotros podríamos cobrar algo, pero el caso es que las crisis se ve que son cíclicas y en los testimonios de estas personas pues a veces nos sirve para ser un poquito más objetivos y ver que sí, que las causas de lo que estamos viendo hoy son muy duras, pero que si ellos salieron adelante nosotros también podemos salir y que hay que luchar por ello como lucharon ellos entonces. Y este hombre me decía, para la tercera parte del vídeo, que él asistió a las crisis, digamos a los puntos fundamentales en la historia de Barreras, que aunque desde el 1800 y pico ya estaban aquí, esa época entre los 70 y los 90 fue como los hechos históricos concentrados más grandes en la empresa. Y precisamente una de las claves del fin de Barreras como lo conocemos, ¿no? De ese esplendor, de esa época mágica como industria referente, no solamente en España sino en Europa, se vivió, como decíamos antes, cerca de los años 70, la década entre los 70, porque fue un poco conflictiva, debido a las consecuencias, a los cambios que habían en los entornos socioeconómicos, políticos, etcétera, pero también debido a un problema de gestión dentro de, digamos así, las expectativas que tenía Barreras. Así que bueno, María, si quieres, yo te dejo con Fernando para que me lo explique y te lo explique también. ¿Lo vemos? Porque justo en ese periodo en el que tú empezaste, 72-73, con esa enorme crisis económica muy parecida a la que tenemos hoy en día, el fin del franquismo, una época muy complicada, ¿no? En ese momento, Barreras de alguna manera tuvo su primera quiebra, la primera quiebra oficial, y tú asististe a esa quiebra. Exactamente. ¿Cuáles fueron Mira, los motivos? La razón de Barreras empezar a ir mal pues fue que contratara 2 plataformas petrolíferas para Estados Unidos, concretamente para una empresa de Texas. Los tejanos, nosotros le llamamos los vaqueros, porque, sí, no es broma, venían al trabajo con su clásico gorro que vemos en las películas de Pero que vaqueros, existe, es de verdad. sus botas altas, tipo cowboy, Y ponían los pies encima de la mesa así y con su se puro. ponían Madre mía. sus en la mesa, en fin. Muy chulitos ellos. Muy americanos. Pero entonces ellos mismos traían sus aparatos, digamos, electrónicos y sus planos. Y entonces, cada día, pues, controlaban las soldaduras. Inspeccionaban todos los elementos con esos aparatos. Con una tiza marcaban, esto no está según plan americano, esto no está según plan americano, esto no está según plan americano. En total, que en un cuarto de hora te tiraban abajo el trabajo de 1 o 2 días. Y entonces, claro, eso aumentó costes, aumentó tiempo, admitió tardanzas, admitió todo, y ahí ya fue empezando el declive. Hubo una cuestión de 3-4 meses que estuvimos sin cobrar. Teníamos que ir al economato, porque la empresa tenía un economato. Pero el economato, claro, se iba gastando, no había, las existencias iban terminando. ¿Por qué? Pues porque los proveedores del economato de Barreras, como Barreras no les pagaba, pues ellos tampoco servían. Entonces el comité de empresa, muy bien pensado por su parte, ¿qué hizo? Pues de las existencias que quedaban y que había que ir distribuyendo paulatinamente, le daban preferencia a los matrimonios, entre ellos yo, que éramos más jóvenes y que teníamos niños recién nacidos. Claro, el tema de la leche, ¿no? Como la leche, galletas, colacao, etcétera, etcétera. Y ellos iban repartiendo
las cantidades para que se fuera compensando todo, que no uno llevara de todo y otros nos quedáramos sin O sea, nada. vivisteis dentro de Barreras una racionalización de los alimentos, ¿no? Exactamente. Entonces, después, eso sería que cuando nos cogieran el INI, pues se nos iría descontando poco a poco en los sueldos. Pero tuvimos la satisfacción y la gran sorpresa que cuando entró el INI, todos esos gastos del economato no tuvimos que reembolsarlos. O sea, Los asumió de los alguna manera. asumió el INI. Bueno, recordemos que el INE es Instituto Nacional de Industria, que antiguo Instituto Nacional de Industria, Exactamente. que cuando Barreras entra en esta quiebra provocada por la crisis del petróleo, que se devaluó el dólar, que no se podía hacer frente a los pagos, que había retrasos, se hizo cargo, absorbió la deuda de la empresa para que pues, pudiera proseguir la actividad. Exactamente. Pero qué bien nos explica las cosas Olaya López, lo que aprendemos con esta sección. Olaya, la pena es que no nos queda tiempo y nos tenemos que ir. Bueno, pero quedamos para la semana que viene, que os traigo una sorpresa de un crucigrama gigante, ya lo digo. Bien, me parece estupendo, pues anunciado queda. Un beso, gracias. Y a ustedes, pues exactamente lo mismo. Un beso y gracias.